Es decir, le digo a los estudiantes, el FMLN a lo mejor se opone a un aumento del presupuesto de la universidad y Arena, entonces yo a ustedes los voy a tirar para luchar contra los diputados del FMLN y de Arena y de los otros partidos. Llegó a ser demagogia. Ningún diputado ni diputada del FMLN se va a oponer a un aumento del presupuesto de la universidad, y fue en los gobiernos del frente donde más creció el presupuesto. Incluso se hizo gratuita, como decíamos, para los estudiantes de escuela pública, y hay $1 millón de dólares que se asignó también para becas, para estudiantes, para 1.000 estudiantes que habían abandonado sus estudios universitarios. Eso se aprobó en el gobierno de Serén y se le aumentó el dinero para investigación. Todo eso se hizo. Pero Bukele llegó a decir a los estudiantes que los diputados en general no querían más dinero para la universidad y que él iba a darle más dinero si era presidente y lo iba a mover. En su primer año de gobierno, cuando presenta el presupuesto para la universidad del año 2020, él toma posesión como presidente en junio del 19, en septiembre ya está el presupuesto para el año 2020, en septiembre del 19, ahí nos damos cuenta que no aumenta el presupuesto de la universidad, sino que lo deja en 91.8 millones, lo mismo que ya había dejado Serén, que sí lo aumentó, y más lo que recauda la universidad da 102.9. Lo congeló, pero además nosotros podemos decir que en términos reales disminuye, la disponibilidad disminuye por lo siguiente, porque de los 91.8 millones, 2.5 millones fueron para el aumento del salario al personal docente, que no está mal, pero eso es por ley, porque el escalafón establecía ese aumento. Hay un escalafón, una ley de escalafón, que implica que hay que aumentar los salarios. Entonces 2.5 millones es para aumentar salario. Como él congeló el presupuesto, dio lo mismo y hay que sacar más para salario, entonces en términos reales queda menos dinero para las otras cosas que hace la universidad, para el pago de bienes y servicios, para el mantenimiento de bibliotecas, de laboratorios, para investigación, etc. Es decir, que si tú le das lo mismo a la universidad en un año con respecto al año anterior, pero aumenta los salarios, entonces le quita dinero a otras cosas. Aunque no estamos hablando no estamos diciendo que no hay que aumentar salario. Es decir, que el presupuesto hubiera sido igual si lo aumenta en 2.5 millones. Hubiera sido el mismo aumentándolo, porque eso era obligatorio, el aumento salarial. Entonces realmente al congelarlo afectó muchos rubros de la universidad. Pero hay otro problema. Arrancamos con un presupuesto que no es aumentado, que en términos reales es menor, pero este año hay un retraso en la asignación del dinero a la universidad. Había un retraso hace unas semanas de $13 millones de lo que debieron haberle dado. El rector Roger Arias lo hizo público, dijo, bueno, le deben a la universidad 13 millones. Cuando lo hizo público, reaccionó el gobierno y el presidente Bukele parece que le dijo algo al ministro de Hacienda y le dieron 7.5 millones. No le han dado los 13, le siguen debiendo 5.5. Es decir, hay un retraso en la asignación del dinero, en la entrega del dinero. Y afecta a la universidad para el pago de agua, de energía, de telefonía, para la investigación, para las inversiones en la biblioteca. Incluso está en riesgo el mantenimiento del auditorio de la facultad multidisciplinaria de la Paracentral. Y está en riesgo incluso el inicio del ciclo 2 del 2020. Está en riesgo hasta el programa de becas, que son 5 millones para los estudiantes que ya no pagan, porque la universidad no le cobra, pero entonces eso lo tiene que poner el gobierno. Bien, entonces hay un retraso y para colmo sale esta idea de congelar el presupuesto para el año que viene, pero este año congelarlo no, de reducir, es lo que ha salido públicamente, porque Bukele está diciendo otra cosa. Pero este año, así como congelaron el presupuesto de la universidad, le aumentaron 75 millones al presupuesto para el Ministerio de Defensa, es decir, el gasto para los militares. El presupuesto del Ministerio de Defensa, desde que terminó la guerra, prácticamente no aumentaba en el país. Todos los años tenía un pequeño recorte. Y llegó a representar un porcentaje muy pequeño del presupuesto nacional.
pero este año le aumentaron 75 millones. ¿Cómo es que el presidente de la República presenta un presupuesto donde le congela el presupuesto de la universidad y le aumenta 75 millones a los militares? No estoy hablando del Ministerio de Seguridad Pública, no estoy hablando de la policía, estoy hablando del Ministerio de Defensa, que tiene una tarea, que es defender al país por si hay una agresión externa. Esa es la tarea fundamental, garantizar la integridad del Estado, la integridad territorial, que este país no vaya a ser afectado por que eso no esté en riesgo, pero todos los estados tienen una fuerza armada para defender su territorio. Bien, esa es su tarea, porque el Ministerio de Defensa no tiene tarea de orden público, salvo que la Asamblea Legislativa le dé esa función. Ante una situación puede decirle, bueno, determinadas funciones de orden público para que acompañen al Ministerio de Seguridad Pública y a la policía, por orden de la Asamblea. Entonces, ¿a qué se debe ese incremento del gasto militar? Esa fue una de las razones por las cuales el FMLN no votó por el presupuesto de este año, porque le quitaron 33.5 millones de dólares al primer nivel de atención de salud, le quitaron 9 millones al subsidio al gas, le quitaron 13 millones a ANDA, y vino la crisis del agua en enero. Le congelaron el presupuesto de la universidad, entre muchas otras cosas. No vamos a entrar en detalles sobre todo ese presupuesto. Y aumentan el gasto militar. ¿Y para qué utilizó a la Fuerza Armada? Bukele, para dar un golpe de Estado el 9 de febrero. Ya vamos a decir algo sobre este punto, porque una de las preguntas que ustedes me hacían era también la interpelación del ministro de Seguridad, que tiene que ver con ese hecho. Bien, y además de eso, aumentaron el gasto de propaganda de CAPRE, de la oficina de gobierno, en 9 millones de dólares. El CAPRE está manejando 22 millones de dólares de propaganda. Cuando decimos CAPRE, es la oficina de la presidencia. Ahí hay una serie de programas que Bukele, por cierto, los eliminó una serie de programas que se manejaban desde ahí, de programas sociales, que es un tema también que lo hemos visto, pero aumentó el gasto de propaganda en 9 millones de dólares. Pero el gasto de propaganda del gobierno no son los 22 millones de CAPRE. Cada ministerio tiene una partida de propaganda, y las instituciones autónomas. Es una cifra enorme la que hay. ¿Y para qué sirve la propaganda del gobierno? Para, ya sabemos, promover la figura del presidente, manipular, mentir. Eso es lo que se está haciendo. Esa palabra es un poco dura, tenemos que utilizarla porque es una palabra correcta. Nosotros sabemos que la persona que está ahí al frente de las comunicaciones, que le dicen Beto Sanabria, no sé si es su nombre, le dicen el Broso, se encarga de andar difamando a la gente. Para eso que sirve la propaganda. Entonces, un presupuesto mal estructurado, pero también en el marco de la emergencia, ya con el COVID-19, hubo una solicitud del Ministerio de Ciencia y Tecnología de un presupuesto de 100 millones de dólares para desarrollar un programa de educación a distancia ante el cierre definitivo de las actividades escolares, ¿verdad? ¿Qué hizo el Ejecutivo? Que le asignó 17 millones, que en vez de dar esos 100, le quitó 17 millones al Ministerio de Educación. No toma en cuenta esta solicitud, y al Ministerio de Educación le quitaron 17 millones para reventarlo, para pagar salarios de personal de ANDA y en CIFCO, alegando que los ingresos de ANDA habían bajado y los ingresos de CIFCO habían bajado. ¿Por qué bajaron los ingresos de ANDA? Bueno, porque se aprobó que una franja de la población afectada por la pandemia no pagara durante 3 meses la tarifa. No toda la familia, pero luego la van a pagar cuando se reanude, y ese pago se le va a diluir en un año. Pero asignarle 17 millones a ANDA, quitándose la educación, nos remite de nuevo al tema del presupuesto nacional. ANDA arrancó este año con 13 millones de recortes, y ahora hay que asignarle dinero, y lo hacen a costa de educación. ¿Por qué no lo hizo a costa del Ministerio de Defensa?
¿por qué no destinó 17 millones de la partida de propaganda del Ejecutivo para pagar los salarios de ANDA y del circo y lo quita de educación? Ahí hay otro golpe a la educación del país. Son decisiones que a nosotros nos parecen negativas, ¿verdad? Que expresan desorden, expresan malas prioridades, porque la educación nunca debería ser afectada. Tendría que haber una situación muy precaria como para hacer eso. Y los ingresos del gobierno, aunque han disminuido por la situación económica, los que provienen de los tributos han disminuido porque la actividad económica está afectada, está recaudando menos. Tenemos el dato ahora hasta julio y lo que han disminuido es en 300 y pico de millones con respecto a lo que esperaban, pero resulta que la Asamblea Legislativa le aprobó deuda por 3.000 millones y ya vendió bonos por 1.000 millones. Y de los 2.000 millones que le aprobaron, una parte es para compensar la caída de los ingresos. Y de esos 2.000 millones que le aprobaron 3.000. Primero 2.000 y luego 1.000. Los 1.000 que eran por bono ya lo consiguió. Y de los 2.000 ya consiguió 389 del Fondo Monetario y 20 del Banco Mundial. Y 250 millones del BID. ¿Cuánto me da eso? Eso me está dando, ¿no?, así rápidamente, como 1.600 millones. Hay 46 millones de un préstamo de Japón, que también le aprobó la Asamblea. Todo ese dinero lo tiene. Pero además consiguió, al margen de la Asamblea, más de 900 millones vendiendo letes y certificados del Tesoro. ¿De qué estamos hablando? De que el gobierno ha conseguido, por otras vías que no estaban previstas, más de 2.000 millones de dólares ya, y todavía tiene pendiente colocar más préstamos. Entonces, ¿cómo es que le va a quitar 17 millones al Ministerio de Educación para pagar salarios de ANDA cuando tiene todo ese dinero? Eso expresa que la educación no es una prioridad. También hay otro daño a la educación, porque este año en el presupuesto no se le dio fondo a un programa que se llama Niñez y Juventud del Futuro. Un niño, una niña, una computadora. Ese es un programa que se inició en el gobierno de Sánchez Serén, de dotación de computadoras, escuelas públicas, que por cierto las ensambla una empresa del Estado que está en Zacatecoluca. Lo cerraron el programa y se habían entregado más de 80.000 computadoras. Solo en el periodo de Serén, cero dinero. Y la empresa, no sabemos cuál es el destino de esa empresa, porque le proveía de recursos al Estado. Pero no solo la empresa, sino que nos sigue la dotación de computadoras. Y nos viven hablando aquí los grandes empresarios, los grandes oligarcas, los empresarios vinculados a Bukele, de que la educación es prioritaria, porque la productividad es la mano de obra, de que para aumentar los salarios es que la mano de obra debe ser más productiva. ¿Y cómo va a ser más productiva si no prioriza la educación? Y no prioriza el primer nivel de atención de salud y cierra ecofamiliares que afectan a las familias y a la mano de obra, que es la mano de obra que es la familia de bajos recursos, que trabajan en las empresas de los ricos, que trabajan en los negocios, algunas trabajan en el gobierno, otras viven de su pequeño negocito o de cuenta propia. Entonces, se ha reconocido también que hay una brecha digital docente y estudiantil que requiere una inversión importante. Ahora, en el marco de la pandemia, lo ha reconocido el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También hay otros problemas con la matrícula escolar, para no extenderme mucho más en este tema. Este año la matrícula escolar fue menor, y no por la pandemia, pero el año comenzó antes de la pandemia. Se inició con una matrícula escolar menor en 200.000 estudiantes, 1.1 millones, y el año anterior, en el último de Sánchez Serén, había sido 1.3 millones. Se volvió a los años 90 en la matrícula escolar. Y hay otros elementos que también afectan la educación, obviamente, que tienen que ver con programas sociales, como por ejemplo el programa de paquetes agrícolas, que si se lo quita a miles de campesinos, no pueden mandar a sus hijas y a sus hijos a la escuela porque afecta su ingreso familiar.
porque todo está, es un engranaje.